pensando que podría compartir hoy, ¿no es cierto? Un día que, bueno, mi primer día de abuelo como predicador. Así que ahí con Remy de testigo. Quiero leer con ustedes un pasaje allí en Deuteronomio, capítulo 1, el versículo 6-7. Deuteronomio capítulo 1, el versículo 6-7. Y quiero compartir un tema con ustedes que es un desafío en realidad para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Que es sumamente importante. Muchas veces estamos estancados en alguna situación. A veces estamos pasando pruebas por un largo tiempo y parece no acabar. A veces parece que el proyecto que estamos llevando a cabo no se va a lograr y bueno, estamos ahí en espera, ¿no es cierto? Y entonces a veces nos cuesta dar ese paso de fe más que nada. Y quiero tocar un tema que lo titulé así: cuando llega el tiempo de continuar. Cuando llega el tiempo de continuar. Dice este pasaje de Deuteronomio 1, 6 y 7. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de él. Saben que Deuteronomio es una reseña histórica de lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Y especialmente esa reseña histórica después del Éxodo. Y es un poquito una conclusión de las lecciones que el pueblo aprendió o que debía aprender después de cada una de estas experiencias. Moisés había relatado aquí en el capítulo 1 el fracaso de Israel en Cades Barnea. ¿Qué había pasado? Ellos se habían estancado en este lugar, habían decidido quedarse allí, ¿no es cierto? Como siempre tenían muchas quejas hacia Dios y hacia lo que estaba pasando en su alrededor. Y entonces decidieron estancarse en ese lugar. Estaban a punto de dar el paso de pasar y poseer la tierra prometida. Pero si usted lee la historia en Números, el capítulo 14, usted va a encontrar de que la verdad, allí fue donde Dios decide que ninguno de 20 años para arriba, ¿no es cierto?, iba a entrar a la tierra prometida. Y fue justamente por la actitud, fue por el corazón que han tenido, ¿no es cierto?, y también por esa falta de dependencia de Dios. Así que muchas veces nosotros se estancaron en ese lugar. Una de las características de Cades Barnea es que ellos decidieron quedarse allí y se plantaron allí por mucho tiempo, ¿no es cierto?, aún estando a pasos de la tierra prometida y poder llegar a ese lugar de bendición. Lo sabían, lo conocían, pero por alguna razón decidieron quedarse allí. A todos nos pasa. Saben que hay momentos en la vida cristiana en la que nos quedamos muchas veces detenidos en un lugar, a veces emocionalmente, a veces espiritualmente. A veces por alguna experiencia de dolor, a veces por alguna experiencia de miedo, o tal vez simplemente porque dudamos, o simplemente porque ya estamos cansados de trabajar, o cansados de luchar, ¿cierto? Decimos, ya no vale la pena seguir. Sin embargo, así como Dios le dijo a Israel en Horeb, ya han estado demasiado tiempo aquí, hoy también nos dice a cada uno de nosotros, es tiempo de continuar. Es tiempo de continuar. Y quiero que te grabes esta frase. Es tiempo de continuar. ¿Por qué nos detenemos? Pensemos un poquito. Hay muchas razones en las cuales en la vida nosotros nos detenemos. Nos detenemos a veces simplemente porque alguna experiencia traumática o el dolor nos hizo levantar muros y no nos permite avanzar, no nos permite seguir. Hemos decidido, ¿no es cierto?, quedarnos allí, y el dolor hace que no tengamos el ánimo para seguir. Saben que muchas veces también queremos protegernos de las experiencias negativas o del fracaso, y entonces decidimos no avanzar, decidimos quedarnos y decir, aquí estoy bien, prefiero no cambiar. ¿Escuchó por ahí usted en la vida de algunas personas?
prefiero algo seguro que arriesgar por algo que no conozco, ¿no? Es mejor lo seguro. Y esa frase es muy buena y es alentadora, pero en la vida, si usted quiere prosperar y usted quiere salir adelante y usted quiere hacer algo en su vida que marque la diferencia, va a tener que dar ese paso de fe y arriesgarse un poquito y dejar esa comodidad. ¿Saben que a Elías le pasó lo mismo? Allí en 1 Reyes, el capítulo 19, nosotros vemos cuál era la situación de él, ¿no es cierto? Él estaba allí herido emocionalmente, cansado, deprimido, y entonces estaba en esa cueva ya perdiendo la esperanza de que Dios podía guiar su vida o de que había algún propósito para su vida. ¿Cuál era el mayor problema? ¿Cierto? Ese miedo al futuro. Y entonces esa incertidumbre lo paralizó y lo dejó ahí, ¿no es cierto? Hasta que Dios tuvo que intervenir de alguna manera y de una manera extraordinaria para hacerle ver que eso era un tiempo, que era tal vez un tiempo de descanso o un momento, ¿no es cierto?, donde él iba a aprender y iba a ver la mano de Dios glorificándose en su vida. Dios se iba a manifestar en su grandeza y iba a poder seguir adelante. ¿Qué había pasado con Israel? ¿Qué le pasó a toda esta gente de 20 años para arriba? Porque no entraron, ninguno de ellos entró, ¿no es cierto?, excepto Caleb y Josué, ¿cierto? ¿Por qué? Dios premió la fidelidad de Josué y de Caleb. Dios premió la actitud más que nada de Josué y Caleb, porque cuando ellos regresaron al pueblo y dieron esa noticia, ¿no es cierto?, lo que ellos hicieron su actitud fue: vamos a confiar en Dios. Es cierto que las cosas están difíciles, que hay gigantes, que es imposible humanamente que nosotros podamos tomar esa ciudad, pero nosotros confiamos en un Dios poderoso y lo podemos vencer. Esa actitud que ellos decidieron poner en su mente cambió su vida. Y no solamente cambió su vida, sino trajo abundancia. Permitió, ¿no es cierto?, que ellos tuvieran la bendición que cuando ahora el pueblo de Dios no iba a entrar a la tierra prometida, él y Josué, por la actitud que han tenido en su momento de confiar en Dios, Dios le dio el privilegio de avanzar y de conocer y de disfrutar esta bendición. A veces decidimos no avanzar por comodidad espiritual. Estoy bien, ¿no? Estoy bien, me parece que estoy bien, es un excelente momento en mi vida y entonces prefiero no avanzar, prefiero no cambiar. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿no es cierto?, el cambio va a requerir de mí algunas actitudes diferentes, probablemente algunos desafíos diferentes. Entonces, prefiero quedarme donde estoy. ¿Cuántos de nosotros espiritualmente nos hemos quedado? ¿Cuántos de nosotros espiritualmente nos hemos estancado? Y estamos bien, ¿no es cierto? Somos parte de la iglesia, participamos, estamos dentro de todo lo que es la actividad, pero ahí estamos, ¿no es cierto?, estancados. No queremos crecer, no queremos avanzar, ni siquiera hacemos un esfuerzo por crecer o por avanzar. Creo que la iglesia tiene un gran desafío ahora, hay un nuevo comienzo, ¿no es cierto?, una nueva etapa de la vida de la iglesia, y va a depender mucho de tu actitud para que la obra del Señor pueda continuar. Va a depender mucho de tu esfuerzo y de lo que tú quieras hacer para que la obra del Señor continúe. Aunque te puedo asegurar que la obra del Señor va a continuar, como diría un político argentino, conmigo sin vigo, ¿no es cierto?, pues va a continuar siempre, no hay ningún problema, Dios lo va a permitir que continúe. Pero ¿sabes lo importante? Es que tú entiendas que tú puedes ser parte de ese cambio y puedes ser parte de ese avance y de ese crecimiento dentro del propósito y el plan de Dios. Ahora, a veces nos conformamos en estar en el desierto. ¿Por qué? Porque es más cómodo, ¿cierto? Estoy allí, tengo control de todo, no tengo nada que preocuparme, y entonces prefiero estar allí, ¿no es cierto?, en esa seguridad, y entonces no me desafío a mí mismo a conquistar nada. Nos pasa en nuestra vida profesional, en nuestra vida material. Si usted se conforma y se queda cómodo con lo que tiene, es probable que usted siga ahí, ¿no es cierto?, toda una vida. Pero si usted toma ese paso de avanzar, dar un paso de fe y de conquistar, puede que usted logre algunas cosas. Definitivamente va a fracasar, va a luchar, los primeros tiempos va a ser difícil, y es cierto, van a haber dificultades, pero definitivamente tu vida va a cambiar, tu situación va a cambiar. Así que es importante que entendamos, necesitamos avanzar. Es tiempo de avanzar y es tiempo de cambiar. Hay un pasaje que dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Este pasaje dice:
el autor nos está considerando, ¿no es cierto?, de que muchas veces hay personas que están durmiendo o que están como muertos, ¿no es cierto? Y es como que él le está sacudiendo a las personas o a la iglesia diciéndole, despiértate, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Creo que una de las situaciones y las cosas, las mejores cosas para salir adelante es entender que el Señor Jesucristo está detrás de todo. Es encomendarnos en sus manos y salir, dar ese paso de fe, pero con la dirección de Dios. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel en esta oportunidad aquí en Deuteronomio, nosotros vemos que Dios mismo le está diciendo, había estado bastante tiempo en este monte. ¿Qué había pasado? Ellos habían acostumbrado a estar allí, ¿no es cierto?, muy cerca de la bendición, a un paso de esa abundancia, a un paso de la promesa, pero se acomodaron y se acostumbraron a vivir así y a estar allí en ese desierto. En esa ocasión hay una sugerencia de parte de Dios, pero más allá que una sugerencia es una orden, porque Dios le dice, le habla, ¿no es cierto?, y le dice, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas las comarcas, y le da una lista de las batallas que ellos todavía tienen que vencer para entrar y conquistar la tierra prometida. Pero no es una sugerencia, simplemente hazlo si usted quiera, sino en realidad es una orden. Dice, primero, ¿no es cierto?, es un llamado de atención, diciéndole, hace mucho tiempo que están acá, ya es tiempo de avanzar, es tiempo de dar ese paso. Y entonces el Señor da esa orden. Ahora, ¿cuándo vamos a empezar a avanzar? Muchas veces pensamos, ¿en qué momento, no es cierto?, tenemos que tomar la decisión de avanzar? ¿O en qué momento tenemos que tomar, ¿no es cierto?, las decisiones importantes en nuestra vida, que van a hacer cambios importantes en nuestra vida? Y a veces cuesta determinar ese momento. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay un pasaje que dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Este pasaje nos está confirmando que es Dios es el que produce entre nosotros el querer como el hacer. O sea, el deseo de dar un paso de fe, Dios lo produce. Y el hacer también Dios lo dirige, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo determino yo cuándo es el momento de avanzar? En primer lugar, cuando el alma se inquieta. En algún momento, ¿no es cierto?, vas a empezar a sentir ese fuego que comienza a arder en tu vida otra vez y como que está en busca de algo nuevo, que necesitas una experiencia diferente, que necesitas buscar algo que llene tu corazón. Cuando Dios empieza a obrar de esta manera en tu vida, ese es el tiempo en que Dios está inquietando tu corazón para que tú des ese paso para avanzar y para tal vez transformar alguna parte o algo de tu vida. El Espíritu Santo también muchas veces empieza a mover esas aguas internas que tenemos en nuestro corazón que están quietas, que no se mueven, ¿no es cierto? Y que fuimos nosotros mismos por nuestra inactividad o por nuestra falta de prestar atención a Dios, que se ha quedado estancado. Y es el Espíritu quien empieza a mover y a generar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, ese deseo de algo más. Y sabe que si eso sucede, es bueno. Es triste que tú no sientas ninguna necesidad de cambio en tu vida. Es triste cuando tú no sientes ninguna motivación para ningún cambio o ningún avance en tu vida espiritual. Pero es bueno que tomes en cuenta, el Señor va a obrar en tu vida y va a empezar a mover tu corazón y mover tu mente para desafiarte, ¿no es cierto?, a avanzar, para desafiarte a seguir. No sé cuál es tu ministerio, en qué trabajo estás ocupado, con qué sueñas, con qué anhelas, pero no importa lo que anheles o lo que sueñes, si tú decides avanzar, dar ese paso de fe, créeme que Dios va a bendecir esa decisión. El problema es que a veces, ¿no es cierto?, caemos en situaciones difíciles o caemos, ¿no es cierto?, en situaciones complicadas y entonces nos encerramos allí y nos quedamos allí, ¿no es cierto?, y no queremos dar ese paso. Pero
Cada estación de nuestra vida, dice la Biblia, que tiene un propósito. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito. Y es interesante aprender a discernir las etapas de nuestra vida. Porque si tú no la sabes discernir, es probable que estés viviendo la vida que estás viviendo en la etapa equivocada. ¿Y cuántas veces sucede eso, no? Tal vez has tenido la experiencia de ver a personas que viven una vida en una edad equivocada, ¿cierto? Y eso causa malestar a los demás inclusive, y a sí mismo. No hay progreso, no hay bendición. ¿Por qué? Porque no estamos encontrando ese propósito en nuestra vida. Así que no nos desanimemos. Cada situación, cada experiencia que tenemos, cada problema, cada tribulación que estamos pasando en nuestra vida tiene un propósito. Cada estación de la vida dice que tiene un propósito. Pero el problema es cuando te queda más tiempo de lo necesario. Si tú te quedas más tiempo de lo necesario en esa situación, en ese problema, enredándote y continuando allí, entonces eso ya se convierte en desobediencia. Hay un tiempo donde Dios trata de enseñarte, donde Dios trata de que madures, de que aprendas. Pero si tú sigues allí enredado, como le pasó al pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel se quejaba de Dios hasta quisieron buscar un líder. Eso, vamos a hacernos de un general, de un líder que nos retorne a Egipto, ¿cierto? Cuando tuvo que salir Caleb y Josué a llamarle la atención y decirle, ¿no es cierto? Miren, ¿a quién servimos? ¿De quién dependemos? ¿Con quién peleamos? Y les recordó algunas cosas que Dios había hecho con su pueblo, y eso, ¿no es cierto?, le hizo pensar. Pero este grupo de adultos prácticamente no cambió su actitud, ¿no es cierto? Siguió pensando de la misma manera. Bueno, la consecuencia fue que no entraron a la tierra prometida. Así que, hermanos, tengamos presente, necesitamos continuar. Tú necesitas continuar en tu vida privada, en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu ministerio. Debes continuar, ¿cierto? No puedes quedarte allí. Son etapas las que estás pasando, son situaciones las que estás pasando, pero son etapas que tú tienes que pedirle la dirección a Dios para entender por qué estás ahí, cuál es el propósito que Dios tiene por estar allí, y quédate tranquilo que el Señor te va a revelar. Definitivamente te va a dar la respuesta y vas a poder salir, ¿no es cierto? Y vas a poder avanzar. ¿Qué tenemos que hacer o qué implica continuar? ¿Qué significa continuar? Continuar implica, ¿no es cierto?, dejar el pasado atrás. Muchas veces recomendamos, ¿no? Olvidar el pasado y dejar atrás. Pero ¿saben qué? No significa olvidar totalmente el pasado, porque quien olvida totalmente el pasado vuelve a repetir las mismas experiencias, sino que debemos dejar atrás y sacar las mejores lecciones de esas experiencias para no volverlas a repetir. Entonces no la olvidamos totalmente, pero sí la recordamos para aprender, para sanar nuestro corazón y para entregar, ¿no es cierto?, esa mejor experiencia de esa experiencia, o esa mejor palabra que hemos recibido en ese momento, para que podamos seguir adelante. Israel tuvo que dejar Egipto atrás, pero también hay algo que le costó y no lo pudo dejar por muchos años, que fue esa mentalidad de esclavo, ¿no es cierto? Porque por no dejar esa mentalidad, constantemente ellos estaban dispuestos a volver, pensando inclusive, sabiendo inclusive todo lo que iban a vivir. Estaban dispuestos a volver a someterse a la esclavitud y seguir en esa condición. Entonces, Israel deja atrás, ¿no es cierto?, el lugar, pero el hecho de dejar el lugar no significa que deja la mentalidad ahí. Nosotros también, hermanos, a veces dejamos atrás una experiencia, pero eso no significa que la hemos superado. A veces simplemente la dejamos atrás, la tapamos, ¿no es cierto?, como el gato hace con la tierra, y lo dejamos salir, pero nos olvidamos que en realidad debemos superar eso, debemos sacar la mejor lección o el mejor mensaje para nuestra vida o la mejor experiencia y seguir adelante, cambiar esa mentalidad. Fíjense que la Biblia dice en Filipenses 3:13, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Y eso debemos hacer, ¿no es cierto? Debemos olvidar aquellas cosas que quedan atrás, que queden los recuerdos de las mejores experiencias,
los recuerdo de las mejores enseñanzas y no más que eso. Y proyectarnos hacia adelante, hacia lo que Dios quiere, ¿no es cierto? A lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué significa enfrentar nuevos retos? Saben que todas las veces estamos pensando, ¿no es cierto?, que tenemos nuevos desafíos, o todos los días estamos teniendo nuevos desafíos y nuevos retos en nuestra vida. Pero ¿qué significa esto? En primer lugar, significa que estoy dispuesto a enfrentar esos problemas y a buscar soluciones a esos problemas. O sea, proponernos nuevos retos significa disponer mi corazón para enfrentar la situación y resolverla. Sumamente importante, ¿no es cierto? Tengo que tomar la decisión de enfrentar esa situación y resolverla. ¿Qué problema estás viviendo hoy? ¿Qué situación estás pasando hoy? Debes tomar la decisión de resolver ese problema. Dar un paso hacia adelante o continuar implica que tú decidas entender, reconocer el problema, pero dar un paso para conquistar y resolver ese problema. La Biblia tiene muchas promesas, ¿no es cierto? Y podríamos leer muchos pasajes donde Dios promete que Él va a estar con nosotros en el momento que nosotros decidimos dar un paso de fe. Pero depende de nosotros. Desafortunadamente, a veces estamos esperando que el ángel del Señor venga y nos tome la mano y nos saque adelante. Eso no va a suceder, ¿no es cierto? Por ahí puede ser, en 10 millones una vez, pero no creo que estés en la lista esa. Así que tienes que tomar tú mismo la decisión de determinar, voy a seguir adelante, voy a desafiarme, voy a tomar ese reto, voy a dar ese paso, voy a conquistar esa promesa, y aunque sea difícil, ¿no es cierto? Nunca va a ser fácil, pero sabemos que Dios va a estar con nosotros. Así que no sé cuál problema puedas estar teniendo, no sé cuál situación no la puedas, tal vez lo estás atesorando allí en tu corazón o en tu mente, pero es importante que aprendas a dejar atrás y empieces a dejar atrás eso. No olvides las experiencias que estas situaciones ha traído a tu vida, pero decide continuar. Es mejor continuar. Adelante, hay mejores bendiciones. Es lo que Dios le estaba diciendo al pueblo, ¿no es cierto? Frente a ustedes está la nación completa, llena de abundancia, llena de bendición. No pueden seguir ahí en Cades Barnea, no pueden seguir estancados ahí. Levántense. Y entonces le da una lista. Es cierto que van a luchar, hay ejércitos que ganar y derrotar, hay batallas que hay que pelear para alcanzar, pero la orden es avance. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. Hermanos, tomar conciencia de nuestra realidad, darnos esa oportunidad de decir, voy a salir adelante, voy a confiar en Dios y voy a dar ese paso de fe. ¿Qué significa dar o continuar? Muchas veces, ¿no es cierto?, significa caminar en obediencia. Muchas veces significa paso a paso ir ordenando nuestras cosas, día por día. Dios no nos promete que todo será claro, pero promete que sí va a ir contigo, ¿cierto? A veces tenemos que decidir y empezar a arreglar paso por paso, ¿cierto? Punto por punto. A veces queremos agarrar todo el paquete y resolverlo de una vez, y es imposible. Y nos damos cuenta que es imposible. Pero ¿qué pasa si lo agarro despacito, punto por punto, paso por paso, día por día? Y un día a la vez voy resolviendo la situación. Cuando me doy cuenta, la situación está resuelta. Isaías 43:2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Es una reflexión haciéndole ver al pueblo de Israel que no importa, ¿no es cierto?, la circunstancia, el camino, el lugar que ellos iban a enfrentar, la situación, las tormentas que iban a pasar, Dios iba a estar con ellos. Así que, hermanos, quiero decirles de que definitivamente vivimos nuevas etapas, van a vivir una nueva etapa en su vida personal, la vida de la iglesia va a vivir una nueva etapa, pero tenemos que empezar, tenemos que decidir continuar, tenemos que decidir avanzar. Eso es sumamente importante. Alguien me hizo un comentario y con mucha razón. Es probable que en esta transición algunas personas dejen de venir a la iglesia o algunas personas ya no vengan más, ¿cierto? Y es muy cierto, es probable, corremos el riesgo, pero a eso voy. Por eso les quiero animar a que ustedes den un paso de fe y estén convencidos
que debemos continuar. Nada va a cambiar en el gran propósito de Dios. Pueden cambiar las estrategias, la metodología, pueden cambiar las cosas. Hay muchas cosas que pueden cambiar, pero nada va a cambiar en cuanto a la visión y el propósito que Dios tiene para su iglesia y el propósito que Dios tiene para tu vida, que es lo más importante. Así que mi pregunta es, como una aplicación práctica de lo que hemos estado analizando, ¿en qué área de tu vida estás estancado? ¿Cuál es el problema que hizo que tú te estanques y que tú te quedes ahí enredado y envuelto y dando vueltas, ¿no es cierto?, en ese mismo problema? Deberías determinarlo y deberías empezar un paso a la vez a resolverlo. Tal vez necesites ayuda. Estoy seguro que la iglesia tiene suficientes líderes como para brindarte ese apoyo, para brindarte ese consejo oportuno, para darte esa mano, ¿no es cierto? Nada más que depende de ti. Si tú no buscas, definitivamente no lo vas a encontrar. Si tú no das ese paso, no lo vas a encontrar, ¿no es cierto? Pero es como el Señor. Si tú no vas al Señor, Él no te va a bendecir, Él no te va a ayudar, porque Él no va a venir a intervenir sin la apertura de tu corazón o sin el consentimiento tuyo, o sin que Él escuche que tú recurres a Él y estás necesitado. Así que hay algo más que quiero decirte como una aplicación práctica. ¿Hay alguna voz del Espíritu que te ha dicho es tiempo de moverse? A veces pensamos, ¿no es cierto? Sí, el Espíritu me dijo que me mueva, pero no tenemos ni un plan, no tenemos una estrategia, no sabemos ni para dónde vamos, pero sí queremos movernos. Tenemos que tener cuidado. Cuando te vas a mover, confía en el Señor, pero también haz un plan y tenés que estar seguro de ese paso que vas a dar, confiando en el Señor. Lo haces por fe, sí, pero debes depender de que el Espíritu Santo guíe, ¿no es cierto?, tu vida, y entonces esos pasos que vas a dar, Dios va a bendecir, Dios va a guiar, y te vas a dar cuenta que valió la pena moverse. Otra cosa, ¿a qué le temes más? ¿Al pasado que ya conoces o al futuro que Dios quiere darte? Saben que esto le pasaba al pueblo de Israel. Si Dios le preguntaba a este pueblo, ¿a qué le temes más? ¿Al pasado que ya conoces o al futuro que Dios quiere darte? Saben que este pueblo tenía más temor al futuro que Dios le quería dar que al pasado que ya conocían. Ustedes saben, póngase a pensar, o póngase por un minuto en el papel de uno de los del pueblo de Israel en ese momento. Ellos sabían lo que había en Egipto. Ellos conocían la esclavitud, lo habían vivido, lo habían experimentado, lo habían sufrido. Y lo habían clamado a Dios para salir de ese sufrimiento en su momento. Pero en su momento, cuando ellos tuvieron que tomar alguna decisión, preferían volver a ese pasado antes que confiar en un futuro de promesa que Dios les estaba dando, ¿no es cierto? Estaban tan arraigados al pasado, tan arraigados a sí mismos y a lo que ya estaban acostumbrados a vivir, que estaban con miedo del futuro que Dios le quería dar. Por eso te pregunto, ¿a qué le temes más? ¿Al pasado que ya conoces o al futuro que Dios quiere darte? Hay un futuro que Dios quiere dar en tu vida, que Dios te quiere dar en tu vida. Es un futuro lleno de bendición y de abundancia, pero depende de ti. Depende que lo determines, que empieces a dar un paso de fe para continuar en tu vida. Debes hacerlo con fe, confiando en el Señor, y sé que Dios te va a guiar. ¿Qué nos dice Dios hoy entonces? Tenemos que concluir que Dios nos dice, levántate, es tiempo de continuar, no porque todo esté resuelto, sino porque yo voy a estar contigo. ¿Cierto? Tienes que levantarte, hoy es tiempo de continuar, no porque todo esté resuelto, sino porque yo voy contigo. Y ese es el paso de fe que tenemos que dar. Las cosas no están resueltas, no van a ser fáciles, pero bueno, yo estoy seguro que el Señor camina conmigo y confío en Él y dependo de Él. Como a Moisés, Dios le habló y Dios le dijo varias cosas para que le entregara al pueblo. Yo creo que hoy también, a través de este pasaje, Dios nos quiere decir algunas cosas. En primer lugar,
Ya has estado demasiado tiempo en este monte. Ya has peleado demasiado con esa situación. Ya ha pasado mucho tiempo con ese problema. Ya sal de ese lugar, ¿no es cierto? No te detengas más en ese lugar. No te detengas en el dolor. No te acomodes en la cueva. No te pierdas lo nuevo por temor al cambio. Dios desea seguir escribiendo tu historia. Tu historia continúa. Dios desea seguir escribiendo, ¿cierto? Ojalá Dios te dé la sabiduría para que tú entiendas el momento que estás viviendo, la prueba que estás pasando, el dolor tal vez que estás pasando, la lucha que estás pasando, y puedas recapitular eso para bendición, y puedas aprender de esas pruebas, de esas dificultades, y puedas tomar la decisión de continuar. Así que, hermanos, es tiempo de cambio, pero estos cambios van a traer grandes bendiciones y va a depender de ti, ¿cierto? Va a depender de tu constancia, de tu fidelidad, de tu entrega, va a depender de tu compromiso con el Señor, de que las cosas sigan bien. Ya no depende de nosotros, sino ahora sí, eso depende de ti. Y muchas cosas ni siquiera dependen de Dios, porque Dios está dispuesto a bendecirte, dispuesto a sacarte, dispuesto a protegerte, dispuesto a levantarte, pero tú tienes que dar ese paso. Estudiando estas 21 leyes, ¿no es cierto?, de la abundancia, estudiamos algunas juntos aquí, nos dimos cuenta cuánta responsabilidad tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de nuestra abundancia. Cuánta responsabilidad tenemos nosotros de nuestra prosperidad. Cuánta responsabilidad cae sobre nosotros, no sobre Dios, de nuestro progreso. Así que te quiero dejar como reflexión este título que me llamó la atención en esta semana y quise compartir con ustedes porque pensé cuál sería ese mensaje que tal vez te deje pensando durante la semana y te pueda desafiar a resolver ese problema que estás teniendo. Y creo que llegó el tiempo de continuar. Es un tiempo que debemos continuar, ¿cierto? Hay luchas, hay dificultades, parece imposible algunas cosas, pero debemos continuar. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga y que esa orden de Dios continúa pueda ser una orden también para tu vida. ¿Qué les parece si oramos, hermanos, y después queremos participar juntos de la Santa Cena? Solemos apartar un tiempo, ¿no es cierto?, para participar. Este tiempo lo hacemos el primer domingo del mes. Pero hemos decidido avanzar, hacer un domingo antes, porque el próximo domingo tenemos la introducción del pastor Wilfredo, ¿no es cierto? Es un programa especial, Wilber, perdón. Así que va a ser un programa especial donde la iglesia como tal va, ¿no es cierto?, a reconocer y entregar esa autoridad para que él pueda empezar a desarrollar ese ministerio. Y bueno, ese mes de julio que parecía que faltaba tanto tiempo ya llegó y el tiempo también ya llegó. Así que espero que, y sé que esto va a ser una muy buena experiencia para la iglesia y para todos, ¿no es cierto? Y estoy seguro que Dios va a seguir glorificándose en medio nuestro. Primera Corintios capítulo 11, versículo 23, dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, como tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a prepararnos para participar juntos de estos símbolos.
Vamos a ver. Señor y Padre Celestial, una vez más queremos agradecerte por darnos esta oportunidad para participar juntos de estos símbolos, Señor. Gracias por esa obra que has hecho por nosotros allí en la cruz del Calvario. Honramos y glorificamos tu bendito y santo nombre. Pedimos, Señor, que podamos participar dignamente de ellos. En nombre de Jesús. Amén. Lo hacemos en el nombre del Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de estos símbolos, estamos reafirmando y reconociendo esa obra que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, ¿no es cierto? Recordando como una victoria ese día que el Señor entregó su cuerpo, derramó su sangre, para que tú y yo tengamos hoy el privilegio de ser salvos, de servirle y de tener la vida que tenemos. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Hermanos, el viernes 4 de julio, nuestro programa, si usted no tiene cómo ir, nos avisa. Vamos a buscar la manera de llevarle. Pero también hay bus que van directo hasta allá. Hay también trenes, así que no hay mayor dificultad. Bueno, les invito a mi cumpleaños el 4 de julio. Así que les espero. Pueden invitar a sus amigos, a personas que no conocen al Señor, pues tráiganle. La idea es que como iglesia nosotros queremos ser un testimonio y darnos a conocer a aquellos que no conocen al Señor. Así que bienvenido.